Hello, good morning, students. My name is Stephanie Crespin Vera and I am your English teacher. Mi nombre es Stephanie Crespin Vera y yo soy su profesora de inglés. Welcome to our virtual class. Bienvenidos a nuestra clase virtual correspondiente al segundo quimestre, jueves 17 de diciembre del 2020. Today we are going to learn gerunds and infinitives. El día de hoy vamos a aprender gerundios e infinitivos. Aquí tenemos la forma correcta de cómo debemos de utilizar el gerundio y cómo debemos de utilizar el infinitivo. El gerundio se lo utiliza con el verbo más ing. Por ejemplo, working. Work es mi verbo y el aumento ing. Working. Listening. Listen es mi verbo y el aumento ing. Listening. Seeing. See es mi verbo y el aumento ing. Seeing. Reading. Read es mi verbo y el aumento ing. Going. Go es mi verbo y lo aumenté ing. Going. Tenemos working, listening, seeing, reading and going. Todos esos son ejemplos de gerundio. Cuando un verbo termina en ing, es un gerundio. Y los infinitivos se los trabaja ubicándole la palabra to más el verbo solo en su forma base. Por ejemplo, to work, to listen, to see, to read, to go. No se le aumenta ing al verbo, lo único que hacemos es agregar la palabra to antes del verbo. To work, to listen, to see, to read, to go. Estos son los infinitivos. Ahora, el uso. El gerundio, tanto el gerundio como el infinitivo, se lo puede utilizar en oración, se lo puede utilizar como sujeto, como complemento o como objeto en las oraciones. Por ejemplo, el gerundio como sujeto lo puedo utilizar con la siguiente oración: training. A puppy is not an easy job. Training es mi gerundio. ¿Por qué? Porque termina en ing. Como complemento lo puedo utilizar: my favorite hobby is reading. My favorite hobby is reading. Lo estoy utilizando como complemento y si nos damos cuenta termina en ing, reading. Y como objeto lo utilizo: I enjoy walking my dog. De igual manera termina en ing. Los gerundios se identifican de esa forma, que tienen sus terminaciones en ing. Now, ahora el infinitivo también lo podemos trabajar como sujeto, complemento u objeto en la oración. Por ejemplo, to run often is good for your health. Lo estoy utilizando como sujeto en mi oración. Como complemento, his dream is to become an actor. His dream is to become an actor. Y como objeto, I prefer to keep animals outside. I prefer to keep animals outside. Si nos damos cuenta, el infinitivo se diferencia o se identifica porque empieza con la palabra to. To y luego va seguido el verbo. Esa es la manera de que podemos diferenciar un infinitivo. Tenemos este cuadrito informativo que nos dice que los infinitivos se los puede tratar como una manera más formal de decir algo, más formal.
aunque algunas personas utilizan también el gerundio. Ambos son maneras formales de expresar algo. Por ejemplo, tenemos dos oraciones. To learn a language is difficult. Aprender un lenguaje o un idioma es difícil. Learning a language is difficult. Aprender un idioma es difícil. Ambas oraciones significan lo mismo. Pero si nos damos cuenta, en la primera dice to learn, que nos está diciendo que la estamos trabajando con infinitivo. Y la segunda dice learning, termina en ing. Entonces nos está indicando que lo estamos trabajando con gerundio. Y nuestro segundo ítem nos dice only gerunds can be object of a preposition. Los gerundios se los ubica normalmente después de una preposición. Por ejemplo, he knows a lot about cooking. Va después de una preposición. Ahora tenemos un pequeño cuadro sobre otros verbos que podemos utilizar en el gerundio, en el infinitivo o en ambas partes. Como gerundio tengo los verbos avoid, mind, enjoy, finish, keep, miss, suggest y quite. Y mis oraciones de ejemplo tengo why do you keep talking? I miss seeing my family. Si nos damos cuenta, tenemos subrayado con color verde nuestros gerundios. Una vez más les recalco que todo gerundio termina en ing. Lo mismo en infinitivo, tenemos unos verbos de ejemplo: hope, learn, plan, prefer, promise, want and need. Y nuestros ejemplos nos dicen he hopes to go to Europe next year. Y nuestro siguiente ejemplo, they can learn to play the guitar. Si nos damos cuenta, nuestros infinitivos están subrayados de color verde, porque el verbo va acompañado de la palabra to. Now, here we have a few examples. Aquí tenemos unos ejemplos. I can't afford to buy a new car. No puedo permitirme comprar un coche nuevo. To buy, infinitive. He began to doubt himself. He began doubting himself. Se puede escribir de ambas maneras. Comenzó a dudar de sí mismo. To doubt es infinitive porque tiene la palabra to. They decided to move to Australia in May. Decidieron mudarse a Australia en mayo. To move, infinitive, porque lleva la palabra to. I enjoy listening to music. Disfruto escuchando música. Listening, gerundio, porque termina en ing. She hates studying. She hates to study. Se puede escribir como gerundio o como imperative. Odia estudiar. You love dancing o you love to dance. De igual manera se puede utilizar de ambas maneras. Te encanta bailar. He needed to leave class early because he had an appointment. Tenía que salir de la clase pronto porque tenía una cita. To leave es un infinitive. To leave porque lleva la palabra to. She can't tolerate complaining. No puedo tolerar quejas. Complaining es un gerundio porque termina en ing. I tried learning English o I tried to learn English. He intentado aprender inglés. Se puede escribir en learning como gerundio o to learn
como infinitive. Y por último, the last example, el último ejemplo. My mother could retire, but she keeps working. Mi madre podría jubilarse, pero sigue trabajando. Working. Termina en ing, es un gerundio. Entonces, los gerundios terminan en ing y los infinitives llevan la palabra to antes del verbo. Y hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Espero que hayas prestado atención y que hayas tomado los apuntes necesarios. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye. Have a nice day.